Gracias, mis amigos, por seguir con nosotros en esta serie, la última de la serie que hemos dado en llamar como temática general Cortinas de Humo en torno a 1844. De hecho, cuando nosotros analizamos los movimientos que aparecen en 1844, notamos factores distractores de la parte vertebral de lo que las Sagradas Escrituras, a través de las profecías de Daniel, como ustedes lo pueden encontrar en la serie, en la presentación 1, 2 y 3, en la que hemos tratado de ir en detalle a los aspectos celestiales y el aspecto central de lo que habría de estar ocurriendo en 1844 en el santuario celestial, en el cielo, mientras en la tierra se estaba produciendo una explosión de sucesos y las personas mirando en una dirección, en otra dirección, distrayéndose de lo que la Escritura o hacia lo que la Escritura estaba apuntando. Algunos de estos sucesos arrancan un poco antes de 1844. Lo vamos a ver en el caso del espiritismo, otros arrancan unos pocos años también, como lo vimos en el caso del mormonismo. Es muy interesante que en 1827, por ejemplo, el profeta José Smith del movimiento mormón habría de recibir las supuestas planchas de oro y también habría de nacer en ese año Elena de White, que habría de ser fundadora del movimiento adventista del séptimo día. En 1844 habría de encontrarlos a ambos en un entorno bastante diferente. Ella levantando, asistiendo, apoyando un movimiento y al profeta mormón muriendo en una balacera. Ahora, cuando nosotros preguntamos o nos preguntamos cuáles son algunas de estas relaciones, he visto algunos de los emails y también textos y cuestionamientos que han aparecido en YouTube debajo de mi presentación. Quiero decirles que yo no estoy discutiendo a los movimientos en sí, sino más bien la cantidad de facetas distractoras que aparecen en 1844. No estoy hablando de marxismo-leninismo, no estoy hablando en cuanto a la parte política, porque algunos estaban cuestionando hasta el capitalismo o visión capitalista, y ese no es el objeto de la presentación. Básicamente el objeto de la presentación es religioso para que podamos ver cómo el enemigo de las almas está tratando de distraer en torno a 1844 la atención excepcional y única que nosotros deberíamos tener en la palabra de Dios. 1844 afecta definidamente, como lo vimos, el movimiento mormón, y es posiblemente lo que habremos de mencionar en este rápido raconto de toda la presentación. En esa ocasión, en 1827, el profeta Smith habría de encontrar lo que sería la base de lo que sería más adelante el llamado Libro de Mormón, que dice ser y sostiene ser la historia de antiguos habitantes de América, quienes, y presten atención a este punto, proceden originalmente de Judea. Es interesante que los vínculos genéticos revelan en los estudios que se han realizado en la actualidad que la relación entre los pobladores de América con pobladores de su origen vienen del Asia, y las evidencias genéticas demuestran que no hay vínculos, escuchen bien, judíos o semíticos entre los pobladores originales de América con lo que plantea el Libro de Mormón. Es decir, el Libro de Mormón está sosteniendo algo que la genética, a través de los estudios de ADN, no puede validar. El Libro de Mormón, para los mormones, lo comparan con la Biblia. Sin embargo, carece de fuentes externas que validen su afirmación. Y no lo pueden hacer ni
históricamente, geográficamente, socialmente, lingüísticamente, y por lo tanto, uno de los aspectos que quedaba pendiente era tratar de realizar estudios cromosomáticos y estos no lo validan. Como también estuvimos viendo algunos de los otros movimientos que los estaban planteando y que son importantes, es el evolucionismo. Charles Darwin, geólogo y naturalista, biólogo británico, y su libro cumbre, El origen de las especies, él era miembro, de paso, bautizado de la Iglesia de Inglaterra. Muchos no conocen que él nunca se declaró per se ateo, pero en la vinculación con 1844, él llega a señalar en una carta a su amigo J.D. Hooker, que diciéndole en confianza, mira, voy a hacer una aseveración bastante atrevida, pero las especies no son, y esto es como confesar un crimen para mí, inmutables, es decir, evolucionan. Pero él dice algo, y es muy interesante porque habla de un científico que está abierto a la oposición. Él no plantea en ningún momento a la evolución como un hecho, sino como una teoría. Y él dice que debiera haber presentaciones alternativas a la postura que él está planteando, y esto es algo que me preocupa porque en la educación contemporánea no lo encontramos. Y esto tiene una tremenda implicación, repito, en la línea educativa contemporánea, porque lo plantean como un hecho, algo a lo cual el autor lo presentó siempre como una teoría. Es la teoría de la evolución, como la llamó el autor, sin otorgar en la presentación contemporánea derecho a los que tienen una postura opuesta o diversa o distinta en algún grado, lo plantean como el único punto exclusivo del origen que hay. Y en ese sentido creo que nosotros debemos abrir, como cristianos, mis amigos, nuestros ojos a este punto. Hay otro hecho que ocurre en 1844, que fueron algo así como flashes, que fueron apareciendo en el globo terráqueo, mientras en el santuario celestial se estaba iniciando un periodo súper especial para la iglesia cristiana y para todo el proceso de la gestión de la salvación del Señor. En 1844 reinaba en los Estados Unidos una atracción especial a todo lo que estaba ocurriendo en el Oriente, en lo que se llamaba en el mundo mediático de ese entonces la cuestión oriental y la relación entre el Imperio Otomano y Gran Bretaña. Un episodio interesante en 1843 con un súbdito otomano armenio provocó un incidente en agosto que atrapó a la atención de la prensa internacional, a la que se sumó el caso de un ciudadano griego en noviembre, y ambos fueron ejecutados por los musulmanes. Y estos fueron los episodios que crearon la antesala de un proceso que se cristalizó en marzo de 1844 y fue el edicto de 1844, edicto de tolerancia. Michael Sowers, autor contemporáneo, dice sobre este tema y los registros del desarrollo del edicto, él piensa que no, digamos, vincularon directamente a los judíos, sino que infiere que la tolerancia fue a evitar las ejecuciones por apostasía de aquellos que abandonaran la fe musulmana o la fe islámica. Pero sí, de hecho, abrieron la puerta a cristianos y a judíos. ¿En qué? Hay una nota sobre el edicto de tolerancia en una enciclopedia de Cyril Glacé, especialista en mundo musulmán. Y él dice lo siguiente sobre este punto. Es la intención especial y constante de Su Alteza el Sultán
y está hablando de fuentes directas epistolares que se manejaron en ese tiempo, que se mantenga sus cordiales relaciones con los altos poderes y se mantenga también y aumente una perfecta amistad recíproca. La sublime puerta, le llamaban así al Palacio Real, se compromete a tomar medidas eficaces para evitar en adelante la ejecución y muerte de cristianos apóstatas, y este decreto ocurre en el año 1844 y en el año 1260 de la cronología musulmana. Esto está en el inciso de la enciclopedia llamada Edicto de Tolerancia. El inciso se llama así, Edicto de Tolerancia. Pero este Edicto de Tolerancia abre la puerta a otro incidente, y es que se inicia el proceso del retorno del pueblo judío a la tierra de Israel. Obviamente, quizás otros aspectos no lo quieran decir, pero el edicto de 1844 comienza a favorecer en esa dirección. Otros aspectos que nosotros vemos vinculantes con el año 1844 es el de los discípulos de Cristo. Muchos de los discípulos de Cristo, que de paso no nacieron en 1844, pero fueron afectados por 1844 porque muchos de ellos estaban siguiendo con muchísima atención la predicación de William Miller o Guillermo Miller. Y esto, recuerden, era parte del gran aparato de predicación llamado Segundo Gran Despertar dentro de los Estados Unidos. El espíritu de volver a la Biblia, solamente la Biblia, y reflejar las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en la vida personal, la pureza reflejada del Señor Jesucristo en los creyentes, como se vivía también en el Nuevo Testamento. Los discípulos de Cristo, como mencioné, no nacieron en 1844 y eran seguidores mayormente de Alexander Campbell, pero sin embargo hubo entre ellos muchos que siguieron los anuncios que apuntaban al 22 de octubre de 1844, y cuando el gran chasco ocurre, impacta tanto a los discípulos de Cristo que, habiendo sido hasta ese momento premilenialistas, se tornan postmilenialistas. Es decir, el impacto de 1844 se ve en distintos efectos en movimientos cristianos en los Estados Unidos. De paso, es el año también en que nace el YMCA en inglés, o la Asociación Cristiana de Jóvenes, cuando el 6 de junio de 1844, Sir George William crea en Londres la Asociación Cristiana de Jóvenes con el propósito de que la juventud apunte a desarrollar una visión de salud en cuerpo, en la mente y en el espíritu. Nacen, a su vez, en Estados Unidos una gran cantidad de movimientos pro temperancia y de salud, entre los cuales nosotros vamos a encontrar la cruzada anti-consumo del alcohol, y algunos de estos movimientos están vinculados con visiones de salud como hidroterapia, una dieta equilibrada y un uso adecuado de la indumentaria o vestimenta. Ya por esa fecha y más adelante vamos a encontrar que Battle Creek en Michigan se habría de transformar en un centro de desayuno o de novedades en la materia de desayuno para los Estados Unidos y el mundo, y vamos a encontrar que los movimientos, cuando usted visita Battle Creek, lo puede ver, hubo un momento en el cual prácticamente era algo así como lo podríamos llamar como el despertar del breakfast americano, por la cantidad de opciones que había, entre ellos no solamente el Kellogg, que es lo que más conocemos, sino Postum y todas las variedades que le siguen alrededor. 1844, de paso, también es el año en el cual hubo algunos aspectos que tienen que ver con comunicaciones. Déjenme decirles
y hacer una conexión muy sencilla. La Biblia dice que habría un despertar en las ciencias en el tiempo del fin. Y en el año 1844 la concepción de códice y de comunicación codificada se asocia con el telégrafo y aparece el códice Morse, que era el portador en sí del mensaje. Y encontramos que el 24 de mayo de 1844 se emite el primer mensaje entre Baltimore y Washington. Y el mensaje que llevaba era "What had God brought", lo que ha traído el Señor. Vean lo que ha traído el Señor. Ese fue el primer mensaje creado en el alfabeto Morse. De hecho, es muy interesante lo que señala Harold Clark en su estudio de 1844. Y su vínculo con la alta crítica no es muy desmedido, y vale la pena que quizás demos un flash corto acerca de este punto. En 1844 nace Julius Wellhausen y fallece de paso en 1918. Él nació el 17 de mayo de 1844. Muchos se preguntarán, ¿quién es Wellhausen? Él fue la persona que por su pluma, influencia didáctica, en las clases especialmente, y la escritura, habría de expander aquello que hemos hecho referencia en alguna de las otras presentaciones, como cuando hablamos de la influencia que tuvo, en el caso de evolucionismo, en la mente de Charles Darwin, y es la alta crítica. A rasgos generales, Wellhausen afirma que hubo un escritor bíblico al que se identifica como la fuente yavista, que fue un habitante del reino judío y que escribe su visión y su concepción de la escritura por el siglo IX antes de Cristo, y que en el siglo siguiente, es decir, en el siglo VIII, aparece otro editorial de la Biblia llamado el Elogista, es decir, que va a imponer en varias secuencias el nombre de Eloha, Elohim, El y todas las variedades que el nombre divino tiene, y que habría de influir especialmente en el reino del norte, en Israel. Esto es parte de lo que es la concepción de la alta crítica, es decir, fundamentalmente lo que la alta crítica dice, el texto que nosotros vemos, ese no fue escrito por tal autor. Básicamente es alguien que lo codificó, y lo vemos por su énfasis aquí y allá, especialmente en los nombres, en este caso, divinos. Y luego aparece un siguiente redactor que une a las dos fuentes, al yavista y al elogista, conocida como RJE, y esto es por el 651. En un formato un poquito diferente de lo visto anteriormente. Y hubo un nuevo editor por el año 550 a.C., y finalmente por esa época aparece la fuente P, que se suma a las dos anteriores, y este es el Pieter Codex, sería como se lo puede llamar, que habría de poner la visión sacerdotal o jurídico sacerdotal legal dentro del Pentateuco, y finalmente ya por el 400 a.C. queda la escritura como nosotros la consideramos. Esta es la visión que tiene la llamada alta crítica, y muchos de estos criterios que fueron aplicados al Antiguo Testamento también habrían de ser aplicados a el Nuevo Testamento, y vamos a encontrar que hay como esta concepción que se asocia en la mentalidad de los teólogos y religiosos liberales. ¿Cuál es el punto que hay aquí? Hay una desconexión fundamental. La alta crítica desconecta al escritor bíblico de la fuente de inspiración. Desdiviniza a la escritura y la humaniza a la escritura.
Es decir, se la deja a la Biblia a la altura de lo que escribió Shakespeare en inglés o Cervantes en idioma español, y fundamentalmente enfatiza en transmisión humana antes que inspiración divina. Sin embargo, el Señor estaba atento a revelar algunas otras cosas en 1844, porque en ese año, en el monte Sinaí, en el monasterio de Santa Catalina, un investigador alemán, Konstantin von Tischendorf, encuentra allí, en ese lugar, un famoso códice que habría de ser conocido más adelante como el Códice Sinaítico. El Códice Sinaítico es prácticamente una fuente de riqueza inigualable, literariamente hablando, para las Sagradas Escrituras. Fue escrito, se supone, a mediados del siglo IV, obviamente después de Cristo. Contiene la primera copia completa del Nuevo Testamento, y el texto está escrito a mano en griego. El Nuevo Testamento aparece en lenguaje vernáculo, es decir, en el koiné original, y el texto del Antiguo Testamento en la versión de la Septuaginta, todo el Antiguo Testamento. Este es el texto posiblemente más temprano que compile a todo el canon, digamos así, de las Sagradas Escrituras. Y la importancia que tiene para la reconstrucción del texto original de la Biblia, para la historia de la Biblia y para la historia de la creación en Occidente es inmensa, porque se habría de añadir a otros dos grandes textos semejantes, que era el Alejandrino y el Vaticano, y juntos el Vaticano, el Alejandrino y el Códex Sinaíticos habrían de montar lo que más cercano tenemos como para un gran cuerpo de antecedentes de las Sagradas Escrituras. De hecho, están y quedan una gran cantidad de fuentes anteriores a ella. En 1844, como vimos también en alguna presentación, Marx habría de encontrarse en un café de París con Engels, y habrían de generar lo que se llaman los manuscritos de 1844. Y este hombre, Carlos Marx, influido por Feuerbach y especialmente el filósofo alemán Hegel, habría de desarrollar una visión muy anticristiana para decir que la religión es el opio de los pueblos. Pensamiento que habría de rematar posteriormente con la visión de decir Dios es solo una proyección de la imaginación humana. Y de hecho, a través de su visión en el manifiesto comunista, ese que comienza con el capítulo 1 y el versículo 1, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo habría de atraer la visión socialista que impera en muchas partes del mundo y que también fracasó en los mismos lugares en los que vemos su influencia. Pocos conocen, sin embargo, que Marx mantuvo algún diálogo ríspido con su padre, que le escribió una carta en 1837. En esa carta, el padre de Carlos Marx le deja decir que él estaba preocupado porque lo que percibía en él como anticristianismo era un deseo a la fama. Y le pregunta a él, a Carlos, su hijo, si acaso no estaba bajo la influencia de un demonio, de un espíritu. Pero él se pregunta, ¿de quién? ¿Es este del cielo o es de Fausto? Como buen alemán, padre a hijo, le estaba dando lugar a pensar qué tipo de influencia estaba impactando en su mente. Estimados amigos televidentes, cristianismo y marxismo son absolutamente incompatibles. La Biblia presenta algo bien claro.
La Biblia plantea una visión de la realidad del trabajo para conseguir el alimento. Y el mismo mandato que la Biblia tiene para descansar ordena trabajar 6 días. Es decir, la relación de producción y trabajo está definidamente en las Sagradas Escrituras. Cristianismo y marxismo son incompatibles. Plantea un sistema de justicia imparcial, no dependiente. No hay lugar a corrupción en esto. La Biblia plantea elementos de una visión de una ganancia monetaria, derechos sobre los bienes. Se aconseja hasta dónde uno ha de edificar su propia propiedad, y el Señor Jesús nos da orientación sobre ese punto. Y hay una visión, diría, de un gobierno limitado. La visión que se plantea en Hechos de los Apóstoles, cuando se tiene que hablar de vida comunitaria, entiéndase bien, esto es más bien una visión descriptiva de una situación que se planteó en un determinado momento, pero en ninguna parte de la Biblia dice que esto sea prescriptivo y que se tenga que hacer así. La Biblia plantea la posibilidad de la propiedad privada, de venderla, redimirla siempre por un precio, y la descripción del pobre y el necesitado y los planes que hay de redención hablan de, por un lado, de una visión como la que nosotros conocemos en el comercio actual y de una preocupación de una seguridad social para aquellos que se encuentran en la indigencia. 1844 es el año en el cual vemos también que aparecen los primeros golpes antes de que lleguen las hermanas Fox a vivir en ese lugar en Hydesville, en Nueva York. Pero también es muy interesante ver que en 1840 aparecen las antípodas que se habrían de conectar con el espiritismo cuando llega en brazos de colonos irlandeses la visión de Halloween que se habría de entremezclar con la visión de espiritismo. Y esta visión es una que está golpeando definidamente a nuestro mundo contemporáneo hasta el día de hoy. La realidad del espiritismo se fundamenta en una mentira que aparece en Génesis 3:4, no moriréis, y la Biblia es muy clara en condenar esta visión. En síntesis, debemos atender a lo alto, ver lo que ocurre en el santuario, poner nuestra atención en lo que ocurre allí y no dejarnos guiar por momentos de distracción que están llevando fuera de la visión central a muchas personas. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros.